Vamos a ver las propiedades de los determinantes mediante ejemplos. Así, el valor de un determinante no cambia si se transpone su matriz asociada. Bueno, pues calculamos el valor de este determinante. 4 por menos 3 por menos 1, 12. 2 por 7 por 2, 28. 1 por 0 por 3, 0. Menos, paréntesis, 3 por menos 3 por 2, menos 18. 7 por 0 por 4, 0. Y menos 1 por 2 por 1, menos 2. Y esto da un total de 60. Bueno, pues vamos a transponer la matriz que hay dentro del determinante, es decir, la primera fila la vamos a hacer primera columna, segunda fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna. Al hacer los cálculos me quedan los mismos números y por tanto el resultado es el mismo. ¿Qué pasa si en un determinante se cambian dos filas o columnas entre sí? Pues que el determinante cambia de signo, pero permanece su valor absoluto. Pues vamos a ver. Este determinante es el mismo que teníamos aquí, solamente que la segunda fila la hemos pasado al primer lugar y la primera fila al segundo lugar. Haciendo los cálculos vemos que nos da menos 60. Si todos los elementos de una fila o columna se multiplican por un número, el valor del determinante resulta multiplicado por el mismo número. Bueno, pues sobre este determinante que teníamos aquí hemos cogido la primera columna y la hemos multiplicado cada uno de sus elementos por 2. El resultado, pues, menos 120. Si todos los elementos de una fila o columna son nulos, el valor del determinante es nulo. Bueno, en este caso, si se hacen las cuentas, vemos que da 0. Si dos o más filas o columnas son iguales, el valor del determinante es nulo. En este caso tenemos dos filas iguales. Al hacer cuentas, vemos que nos da 0. Si dos o más filas o columnas son proporcionales, el valor del determinante es nulo. Bueno, pues en este caso, este determinante lo que hacemos es darnos cuenta de que esta primera columna le puedo sacar factor común el 2 y me queda 4, 1, 2. Veo que tengo dos columnas iguales en el determinante, por tanto, por la propiedad vista anteriormente, este determinante vale 0. 2 por 0, 0. Si todos los elementos de una fila o columna son expresados como la suma de dos sumandos, el determinante se puede expresar como suma del determinante original con la fila o columna con uno de los sumandos más otro determinante original con la fila o columna con el otro de los sumandos. Esto es un poco lioso, pero con un ejemplo se ve lo sencillo que es. Este determinante nos da menos 16. Bueno, pues este determinante lo podemos escribir del siguiente modo. Cogemos la segunda columna y decimos que 8 es 5 más 3, 1 lo puedo expresar como 2 menos 1 y 7 como 4 más 3. Y ahora lo expresamos este determinante como suma de dos determinantes, dejando en el primero esta columna en segundo lugar y en el segundo determinante estos elementos de aquí como elementos de la segunda columna del determinante. Vemos que el primer determinante da menos 9, el segundo menos 7, por tanto menos 16. Si a una fila o columna se le suma un múltiplo cualquiera de otra fila o columna, el determinante no varía. Por ejemplo, este determinante da menos 9, bueno, pues lo que vamos a hacer es añadirle a los elementos de la segunda columna, que los tenemos aquí, 5, 2, 4, le vamos a añadir los elementos de la primera columna, pero multiplicados por 2. Por la propiedad vista anteriormente, esto lo puedo expresar ahora como dos determinantes. En el primero, en la segunda columna, dejo los elementos 5, 2, 4 y en el segundo dejo los elementos de la segunda parte de los sumandos. Es decir, 2 por 2, 2 por 7. Pero si me fijo en este determinante que tengo dos columnas, la primera y la segunda, que son iguales. ¿Vale? Si yo saco el 2 fuera, me quedaría 2 por, o esta columna y estas son iguales, por tanto este determinante vale 0, 2 por 0 es 0, más el resultado de este determinante. Este determinante es el mismo que teníamos aquí, por tanto nos da menos 9.